Gracias, Oliver. El grupo 3. Gracias, José. Listo, perfecto. Entonces, vamos a comenzar su programa ya de las funciones y los métodos. Como primera actividad vamos a tener una práctica. Esta es la práctica 6. Les voy a enviar al chat del Meet. Esta vez es un Jamboard, donde igual tienen que colocarme con un post-it, o sea, un mensajito de qué entienden ya por su programa, método y función. Pero esta vez los estoy dividiendo por carreras. El grupo 1 va a ser informática, el grupo 2 sistemas, desde el apellido que ya, entonces en el grupo 1, por ejemplo, han colocado los métodos, por ejemplo, Suárez Zambrana Carlos. Los métodos permiten organizar el código de manera modular, facilitando la reutilización y mantenimiento del mismo. Después, su programa forma parte del código principal, el cual nos ayuda a resolver el problema Arias Grajeda Belén. Después, Fernando Vélez dice, una función es un pequeño bloque de código que realiza una operación determinada y que puede devolver un valor. Boris Fernando Vélez dice, ¿no? Después, a ver, otro. Diana K. Hidalgo dice, método, tipo de su programa asociado a un objeto que puede tener acceso a los datos del objeto. A ver, del otro grupo era de un grupo informático. Grupo, sistemas. A ver, un subprograma en programación de computadoras es un bloque de código que realiza una tarea específica. Nicole Cadena. Uber Arias Martínez, las funciones permiten organizar el código de manera modular, lo que facilita el mantenimiento y la comprensión del programa. Bien. Métodos. Lourdes Ibarra Saldaña dice, métodos, un bloque de código que contiene una serie de instrucciones. Lourdes Ibarra Saldaña. A ver, esos de sistemas del grupo 2, sistemas del grupo 3. Su programa es una sección de código que realiza una tarea específica dentro de un programa más grande. Reyes, Coral y Wilmer. Una función es una relación entre dos conjuntos X, dominio y codominio, que asigna a cada elemento del dominio un único elemento de dominio. Luz Maida Beizar. Del grupo de electrónica, un subprograma es un algoritmo que forma parte de un algoritmo principal y este permite resolver una tarea en específico. González Morales Dor. Después, un método es un bloque de código que contiene una serie de instrucciones. Jonathan Poma Flores. Una función es una sección de un programa que calcula un valor de manera independiente el resto del programa. Jason Frank Pozual. A ver, los de eléctrica. ¿Qué es un programa? Dice, o qué es un subprograma.
hace el papel de programa, puede tener una sección de declaraciones, variables, constantes, etcétera. Norberto Azuquipa Canaviri. Es una función, es una capacidad de actuar de formas propias en los seres vivos y en las máquinas con instrucciones. Está muy bien. Método, dice, consiste generalmente de una serie de sentencias para llevar a cabo una acción. Puede pertenecer tanto a una clase. Kevin de Machak. Listo, entonces, más o menos cada grupo tiene la idea de qué es un subprograma, qué es un método, qué es una función, ¿ya? Aquí voy a presentar la presentación. Ya. Entonces, en programación, cuando un programa se descompone en otros más pequeños, a estos últimos se les llama subprograma y se pueden clasificar en dos tipos, procedimientos y funciones, ¿ya? Entonces, los subprogramas son bloques de código independientes que realizan tareas específicas dentro de un programa más grande y están diseñados para ser llamados desde otras partes del programa principal, lo que favorece la modularidad y la reutilización de código. Por ejemplo, aquí hay un dibujito, divide y vencerás, ¿no? Yo divido mi programa en pequeños programas, entonces uno que va a estar más organizado, voy a poder reutilizar código, ¿no ven? Entonces este mensajito de quién era de Julio César, ¿no? De un emperador romano. Divide y vencerás. Ahora, un programa puede volverse complejo, ¿ya? Y esta complejidad puede ser abordada en tareas más simples, pequeñas y por lo tanto más manejables. Nos tenemos que enfocar en nuestro objetivo, ¿ya? Y hay que proceder a dividir nuestro problema en tareas más simples y a eso viene, es lo que nosotros llamamos en Java subprogramas funciones. En programación, cuando un programa se descompone en otros más pequeños, se llaman subprogramas y se pueden clasificar en dos tipos, que son los procedimientos y funciones. ¿Qué nos van a permitir? Es lo que ya les había explicado, nos va a permitir organizar de mejor manera el código, reducir la cantidad del código redundante de un programa, reutilizar código y solucionar problemas grandes de una forma más fácil. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre funciones y procedimientos? Las funciones nos van a devolver un valor como resultado y pueden considerarse como cálculos o transformaciones, mientras que los procedimientos, mis estimados, van a ejecutar acciones sin necesariamente devolver un valor y se centran en realizar tareas específicas. Ahora, estos términos de parámetros, precondición, postcondición, métodos de salida, entrada y otros más, ustedes también tienen que familiarizarse, ¿no? Por ejemplo, los parámetros son, en los subprogramas pueden recibir parámetros. ¿Y qué son parámetros? Ustedes tal vez escuchan qué se les viene a su cabeza de parámetros. A ver, ¿qué se les viene a la cabeza cuando escuchan parámetros, grupo 1? A ver, voy a preguntarles ahora por carreras. A ver, ¿qué se les viene por parámetros sistema? Es colocar como unos ajustes
parámetros, como colocar unas medidas o algo así, ¿no? Ya, muy bien, gracias. Entonces, alguien más levantó la mano. A ver, ¿qué se entiende por parámetros? Ya, les escucho, les escucho. Ya. Entonces, los subprogramas van a recibir parámetros. Estos parámetros son valores que se pasan a la función o procedimiento a llamarlo. ¿Ya? Y estos parámetros pueden ser de entrada o de salida. ¿Listo? Y también existe ahora, ¿qué entienden por pre y post condiciones informáticas? Por pre y post condiciones, ¿qué entienden? Carrera de informática no están. Que deben ser condiciones que se deben cumplir antes y después del programa. Muy bien. ¿Tu nombre? Espera un ratito. Voy a anotar. Espera, ¿dónde está mi lapicero? Un ratito, mi lapicero. Hola. Un segundito, espera, aguarda. Y a el que ha contestado de informática, su nombre, por favor. Yesid Santos. Gracias. Ya. Entonces, se está viendo mi presentación, ¿verdad? Grupo 1, grupo 2, grupo 3. Sí. Muchas gracias. Ya. Entonces, las precondiciones, como dice son restricciones o condiciones que deben cumplirse antes de ejecutar su programa, ¿ya? Y las postcondiciones van a ser los resultados esperados o condiciones que se garantizan después de ejecutar el subprograma. Ahora, tenemos también, en cualquier programa, mis estimados, vamos a tener entradas y salidas, ¿no ves? Por eso, por ejemplo, si yo les digo, ingrese 3 números y devuelva la suma de los 3 números, ¿cuáles serían las entradas? Los 3 números. Los 3 números. Muy bien. Esas son mis entradas, ¿no ves? Los 3 números. ¿Y la salida? El resultado. Muy bien. Los resultados serían, ¿no ve? La suma de los 3 números. Perfecto. Listo. Dícteme sus nombres, son 2 los que han participado. Romero Gandarillas, Grupo 1, Ingeniería de Sistemas. Vilca, Carla, Miguel Ángel, grupo. Un ratito. Romero Gandarillas de Sistemas y el otro compañero, por favor, otra vez. Vilca, Ticacala, Miguel Ángel, Ingeniería de Sistemas, el grupo 2. López Aile. Gracias. Sistemas, ¿no? Gracias. Ya. Listo. Entonces, las entradas son los datos que se pasan al subprograma mediante parámetros, ¿ya? Y las salidas, los resultados o valores que devuelve la función o procedimiento, ¿ya? También se tiene las bibliotecas y paquetes. Estas bibliotecas, como su nombre indica, van a ser conjuntos de subprogramas y funciones que pueden ser utilizados en diversos programas. Y los paquetes van a ser las agrupaciones lógicas de subprogramas y datos relacionados que nos van a proporcionar una organización estructurada y modular, ¿ya? Y aquí viene lo más importante de esto de los subprogramas.
Las estrategias de división, dividir para conquistar. A ver, ¿qué entienden dividir por conquistar grupo 1? Y que se refiere a dividir los problemas para solucionar cada uno para que sea más sencillo la ejecución del programa. Perfecto. ¿Nombre? Brandon Salazar, de Eléctrica. Gracias. ¿Alguien más? Se puede Hacer más decir, sencillo. Hacerlo por partes es un problema. Ya. ¿Nombre? puede decir que también simplifica los problemas Rodrigo para que sean más Sandoval óptimos. Rodrigo Sandoval, ¿de qué carrera? Ingeniería eléctrica. Después otro compañero, Daniel Terceros, carrera. informática. Gracias. Informática. Ya. Entonces, esta palabrita divide para conquistar trata de descomponer un problema en subproblemas más pequeños y resolverlos individualmente. Este término refinamiento sucesivo, o sea, nos va a permitir mejorar gradualmente la solución mediante iteraciones, abordando detalles en cada paso. A ver, por ejemplo, quiero que se concentren en este pequeño ejemplo, mis estimados estudiantes. Aquí dice, calcular el área del rectángulo, ya, este es su programa, va a tomar dos parámetros, ya, que va a ser base y altura. Y realiza un cálculo y devuelve un resultado. ¿Ya? Por ejemplo, aquí en este dibujito que ven en este naranja, este es un rectángulo. ¿No ven? La base de este rectángulo es 6 y la altura es 4 centímetros. El área de un rectángulo, por matemática, yo sé que la fórmula del rectángulo para sacar el área es base por altura. Entonces, ¿qué yo hago? Represento B vale 6 centímetros, altura vale 4 centímetros. Entonces, A es igual a 6 por 4, 24. Entonces, ese es mi resultado. Entonces, en este pequeño código, que está hecho en Python, dice así. Tengo calcular área rectángulo. Este es mi subprograma. Que voy a recibir dos parámetros. Mis parámetros van a ser base y altura. ¿Ya? Con la palabra reservada return, voy a devolver la multiplicación de base y altura. Ahora, en mi programa principal, en una variable resultado, voy a colocar calcular área rectángulo. Estoy llamando a esta función calcular área rectángulo y en este caso le estoy enviando dos valores a mis parámetros base y altura. La base esta vez va a ser 5, la altura va a ser 10. ¿Ya? Como estoy enviando a esa función estos valores de 5 y 10 a mis parámetros base y altura, voy a imprimir área del rectángulo resultado. ¿Ven? Entonces, de esa manera, estos son mis parámetros, base y altura. ¿Ya? Ahora sí, continuamos. Ahora, uno de los mecanismos de Java para implementar funciones subprogramas es a través de los métodos estáticos. Esta imagen la voy a mejorar. Pero, por ejemplo, nosotros colocamos el public static, ¿no ven? Y por ejemplo, en este ejemplo dice doble SQRT, doble C. Esto viene a ser, cuando dice doble es un tipo, ¿no ven? Este es un método SQRT que ya está definido, ¿ya? Tipos de argumentos doble, ¿no ve? Ya le está asignando doble. C es un parámetro de variable, ¿ya? Ahora,
Aquí tengo variables locales también, que aquí vienen a ser R, T, ¿ya? Y aquí está lo que yo voy a hacer, ¿no? Dentro de ese programa, ¿ya? Ahora, las propiedades de los métodos estáticos en cuanto a los parámetros, al alcance. Por ejemplo, en los parámetros se pueden usar en cualquier lugar del código del cuerpo de la función, de la misma forma que se usan las variables locales. ¿Ya? La diferencia es que los parámetros se inicializan con el valor de los argumentos provistos por la llamada. Y en cuanto al alcance, el conjunto de sentencias que se pueden referir al nombre de las variables. El alcance de las variables en un método estático está limitado para el cuerpo del método, o sea, las variables locales. Por lo tanto, no se puede referir a una variable en un método estático que está declarado en otro. Vamos a hacer ejemplos para que puedan entender estos conceptos. También pueden tener múltiples parámetros. Por ejemplo, en este pequeño ejemplo dice public status double calcular hipotenusa. Tengo, a ver, ¿cuáles serían mis parámetros ahí? ¿Qué variables? A y B. Muy bien. Entonces, mis parámetros son A y B. ¿De qué tipo son? Reales. Muy bien. Reales. Doble, ¿no ves? Doble. Muy bien. Entonces, aquí estoy diciéndole que tengo también una variable auxiliar que es de tipo doble, ¿no? Y estoy utilizando la función mat, que ya viene a utilizar ese QRT, ya está definido, y hago esta operación, ¿no? ¿Y qué voy a retornar? Auxiliar. Esa variable voy a retornar. Ahora, esto sí que es importante, mis estimados estudiantes, y me lo van a copiar, el ámbito de variables. Existen las variables locales y las variables globales. Las variables locales, que son, van a ser declaradas y definidas dentro de un método. Es visible solamente dentro del método donde fue definida y es distinta de otras con el mismo nombre. Pueden ser declaradas en cualquier parte del programa, mientras que las variables globales son aquellas que están declaradas en el programa principal, fuera de todo método, y con la palabra static para poder utilizarla desde el main. Es visible en todo el programa, y si se declara una variable local con el mismo nombre, la variable local oculta a la global. Así que por favor esta diapositiva cópienmela por favor. Ya, entonces las variables se clasifican en dos tipos, que son las variables locales y las variables globales. Les voy a esperar. Aquí por ejemplo hay un pequeño código donde mi clase se llama hipotenusa. Z es una variable global, ya, porque lo estoy declarando aquí arriba, y aparte también puedo declarar al colocarle yo la palabra static, ya, le estoy declarando una variable global. Y en A y B son parámetros, les he preguntado, ¿no? ¿Cuáles son mis parámetros A y B? Coloco public static, esta vez doble, y las variables locales van a ser auxiliar. Como les he explicado hace rato, les he hecho copiar esa diapositiva, las locales, esta variable auxiliar solo me va a servir en este pequeño método que se llama calcular hipotenusa, ¿ya? Y tienen que abrir sus llaves y cerrar sus llaves. Luego, viene mi función principal, que es lo clásico que nosotros conocemos, el public static void main, ¿ya?
y string args, x y y van a ser variables locales de este main. Voy a declarar dos variables x y y de tipo double y le digo system ingrese el cateto de x, ¿no? Lo almaceno en la variable x. Ingrese el cateto y, lo almaceno en la palabra y, en la variable y. Y en z llamo a ese método a calcular hipotenusa y le envío esos x y esos datos, ¿ya? ¿Y qué me va a devolver el cálculo matemático? La hipotenusa vale z, ¿no? Entonces, ahora nosotros nos vamos a entrar a BlueJ. Vamos a hacer pequeños ejercicios para que ustedes puedan entender más de qué se trata esto de los parámetros. Ya. Nos vamos a crear un nuevo proyecto que se llame subprograma. Aceptar. Subprograma. Listo. A ver, les voy a dictar ejercicio número 1. Escribir un programa ya. Escribir un programa que solicite dos números enteros por teclado al usuario. Y después calcule la multiplicación de dichos números, mostrando en pantalla el resultado. Listo. Escribir un programa que solicite dos números enteros por teclado al usuario y después calcule la multiplicación de dichos números, mostrando en pantalla el resultado, ¿no? Ya, entonces, ya todos ya tienen el enunciado, ¿no ven? Escribir un programa que solicite dos números enteros por teclado al usuario y después calcule la multiplicación de dichos números, mostrando en pantalla el resultado. Entonces, nosotros ya sabemos hacer, por ejemplo, yo coloco multiplicar números. Mi clase se va a llamar multiplicar números. Coloco mi public mi función principal, public static void main, el string
ejemplo clásico, ¿no ve? Declaro dos variables int, n1, n2 y el producto. Creo mi objeto que se llame teclados. Lo que nosotros colocábamos SC, lo estoy colocando ahora teclado. Es una variable. Y le digo, voy a decirle system.out print introduzca el primer número. En N1 voy a colocar cuál estoy utilizando como objeto, pues, para ingresar a mis funciones del escáner. Next. A ver. Y el otro número más. En N2 voy a almacenar el segundo número. Listo. Y en la variable producto voy a multiplicar N1 por N2. Multiplico. Y voy a imprimir system.out la multiplicación es más producto, ¿no? Voy a compilar. Hay un error. Import, falta lo más importante, ¿no ve? El import Java util. Import java.until.scan. Listo. Ahora sí. ¿Qué más falta? No dice Java Inge. Ay, perdón. Falta la A. Sí, está bien. Listo. Entonces, ya está perfecto nuestro. Voy bien. Aceptar. Ingresamos un 5. Enter, ¿no ve? Introduzca el segundo número. 6. 5 por 6 es 30. Perfecto. Ya está nuestro código, ¿no ve? Pero nosotros queremos utilizar subprogramas para hacer nosotros hasta ahorita lo que nosotros conocemos es así, ¿no ves? Si yo les digo, introduzca 2 números por teclado y que devuelva la multiplicación, o introduzca 3 números y devuélvame la suma, ustedes lo van a hacer así, ¿no ves? Ahora, nosotros, ¿cómo podemos hacer esto en su programa? ¿Ya? Vamos a hacer nosotros con el DJ, ¿cómo lo haríamos con su programa? Vamos a hacer. Listo. Hasta aquí todo perfecto. ¿Ves? Todo perfecto.
todo perfecto está, ¿ya? Hasta ahí ya conocen, son capísimos, todo. Ahora vamos a hacer uno con el programa. Le voy a colocar nueva clase. El nombre voy a colocar multiplicar número, 2 le voy a colocar. Multiplicar número 2. Listo. Aceptar. Ahí está, multiplicar número 2. Doble clic, esto voy a borrar. Ustedes colocan con más tiempo qué hace ese programa, qué hace ese código, para que cuando estudien ya seamos. ¿Qué es lo primero? Colocar, importar. Import java.anti.scar. Listo. Public classes multiplicar número 2. Ya. Nuestra función principal. Voy a leer igual IN1, N2, product. Scanner, igual voy a crearme un objeto con el cual una variable para que yo pueda acceder a las funciones del scanner. Y voy a pedirle los dos números que introduzca. Igualito lo voy a almacenar en N1, en que en N2. Ahora aquí viene la parte interesante. Ya. Hasta aquí lo conocido. Hemos introducido dos números. Me voy a crear un subprograma con la palabra reservada private, static, y este método o esta se va a llamar multiplicar. Y voy a recibir dos parámetros de tipo entero. Toda la vida abro llave, cierro llave. Esto de abrir y cerrar llave es muy importante en Java, ¿ya? Y aquí voy a retornar con la palabra reservada return x por y. Listo. Vuelvo a mi función principal, a mi void main. Y aquí le voy a decir que en producto, en mi variable producto, voy a llamar a mi método que se llama multiplicar. Y le voy a enviar esos números, N1,
N2. Listo. Y voy a imprimir system.out la multiplicación es más producto. Aquí nos faltaría un punto y coma. A ver, revisamos. Hemos colocado el escáner, el objeto y compila. Perfecto. Está bien este programa. ¿No ves? Entonces me vengo aquí a multiplicar números y botón derecho, por email, aceptar. Y me dice, ¿no? Introduzca el primer número. A ver, le voy a ingresar un 3. 3, ¿no ve? 3, enter. Introduzca el segundo número, un 2, enter. 3 por 2, 6, ¿no? Entonces, aquí he utilizado un método. Ahora otra dato que les puedo dar es que siempre de los siempre, no se olviden qué es una variable global y qué es una variable local, ¿ya? Por ejemplo, esta XY, yo no puedo utilizar aquí en mi función principal, a menos de que la declaren como variable global, ¿ya? Ahora les voy a pedir que por favor copien este pequeño ejemplo para que ustedes puedan entender qué es lo que hemos hecho, ¿no ves? Primero hemos hecho un código, lo que nosotros conocemos, con nuestra función principal, ¿verdad? Esto ya saben. Y después hemos utilizado un subprograma para poder hacer lo mismo, ¿ya? Pero esto nos va a permitir, reducir el código, que sea más organizado, ¿no? Así que por favor copien este pequeño ejemplo. Ya les he dictado el enunciado. ¿Listo? Tenía una duda acerca de la palabra private. ¿Eso solo se puede usar una vez o cómo es? Eso no entendí bien. Varias veces. Aquí puedes colocar otra función, private static in, digamos, suma, y le puedes dar tus parámetros, ¿no ve? In, X, in. Vamos a hacer más ejemplitos, pero primero más quiero que se acostumbren a utilizar los subprogramas, ¿ya? Y les voy a ir explicando también, haciendo recordar qué son parámetros, qué son las funciones, los métodos, qué es este return, que es nuevo para ustedes. A ver, así que copien por favor este pequeño ejemplo, ¿ya? Les voy a esperar. Digo, ¿dónde está? Les he dicho, escribir un programa que solicite 2 números enteros por teclado al usuario y después calcule la multiplicación de dichos números, coma, la suma y la resta, ¿ya? Y la resta, mostrando en pantalla el resultado. Aquí voy a aclarar que utilizar subprograma, ¿ya? Listo. Utilizar subprograma. Entonces, como ejercicio 2 voy a colocar. Dos.
El segundo ejercicio, ingresan dos, ahí dice, escribir un programa que solicite dos números enteros por teclado al usuario y después calcule la multiplicación de dichos números, la suma y la resta, mostrando en pantalla el resultado. Utilizar su programa, ¿ya? Quien acabe, ya sabe, le saco foto y me envía al WhatsApp. ¿Escrito en Bling o puede ser en el Blue? Puede ser en el Bluejay o en el o escrito también. Vale, sirve de las dos formas. Sobre el mismo. Ya. Entonces, aquí, en este mismo código, me podría crear otra clase, pero aquí mismo voy a añadir primero mis variables suma y resta, ¿ya? Y voy a crearme dos métodos más, today static in, que mi método se llame sumar. In x, in y, ya.
sumar, ¿no? Aquí tengo mi... Ay, ¿quién está con su micrófono encendido? Un segundito, alguien está con su... Justo en el tercer grupo. Tan fácil. Ya, ya, listo. Entonces continuaré. Tenemos nosotros, en el enunciado nos pide que introduzcamos dos números y nos devuelva la multiplicación, la suma y la resta. ¿Listo? Me voy a crear otro método que se llame sumar. Ya, entonces aquí voy a retornar return x más y, punto y coma. Y me voy a crear otro método restar. Y aquí voy a retornar x menos y. Listo. Y aquí voy a, en mi función principal, voy a imprimir system.o stringline. Así pues cuando... ¿De qué grupo? Exacto. Compartir. Ahora sí, ¿sí lo ves? ¿Se ve la pantalla, por favor? Aquí las gracias, ya muchas gracias. Entonces, aquí voy, en mi variable suma, que se llama suma, voy a llamar a mi método que se llama sumar y le voy a enviar N1 los datos que he introducido desde el teclado, N2.com. Igual, restar, igual a, perdón, mi variable se llama resta, ¿no ven? Y mi método se llama restar. Yo voy a restar N1 menos N2. Cierro paréntesis, punto com. Ya está. Y voy a imprimir la suma es los puntos. Creo que se ha congelado. Creo que se ha congelado ¿De acá. qué grupo? ¿De qué grupo, perdón? El grupo. Uno. Grupo 1. Ya, déjenme, voy a revisar.
Todos ahora ven el Blue Jay, ¿no ven? Grupo 1, ¿se ve la pantalla? Sí. Sí, se ve. Grupo 2. Grupo 2. Grupo 3. Casi. Listo. Entonces, voy a colocar la resta es 2 puntos. Resta. Listo. Ya está. Ya. Entonces, un repasito, ¿no ve? Rebate, esto nos va a permitir, nos va a poder llamar, ¿ya? Desde fuera de la clase, ¿qué es lo que contiene? ¿Ya? El static o estático es más o menos igual que el principal, pero el static va a ser de un método, ¿ya? De un método. Y se trata de, o sea, de un método de clase asociado a la clase multiplicar, o sea, la clase general, que es esta clase multiplicar que se va a asociar. ¿Listo? No se preocupen, vamos a hacer ejemplos. Mañana ya voy a avanzar qué son clases, objetos. Con eso más todavía se van a, sus conocimientos se van a ir fundamentando, van a ir comprendiendo más. ¿Ya? Entonces, ¿qué he hecho? He añadido dos variables auxiliares que se llaman suma y resta. Aquí está suma, resta. Y me he creado dos métodos que se llaman sumar y restar. ¿Ya? Que se llaman sumar y restar. A ver, ¿por qué? Restar. Sí, bien. Ya, listo. Gracias. Listo, entonces volvamos a recapitular. Como mi ejercicio dice introducir dos números y que esos dos números yo pueda multiplicar, sumar y restar, y que lo tengo que hacer con subprogramas que van a ser, que voy a tener tres métodos, que uno va a multiplicar, otro va a sumar, otro va a restar. ¿No ven? Yo voy a enviar estos mis datos que estoy introduciendo por teclado, que los estoy almacenando en N1, N2. Voy a pasar por parámetro. Voy a llamar al método multiplicar y le voy a pasar por parámetro a INX, INY. Y lo mismo voy a hacer con suma. Aquí está. Voy a enviar N1, N2, suma, y se van a almacenar en X y Y. Lo propio con resta. Voy a enviar esos dos números N1, N2. Voy a enviar X, Y. Y voy a almacenar lo que va a retornar esos resultados en las variables auxiliares producto para la multiplicación, suma para la suma, resta para la resta. Después me dice que muestre en pantalla y ahí está. Me muestra en pantalla. ¿No? Y compil y ya está. Así de sencillito este ejemplo para que ustedes puedan entender más o menos cómo funcionan los métodos. Ahora haremos correr. Botón derecho, voy main, aceptar. Introduzca el primer número, digamos 10. Introduzca el segundo número, 5.
Entonces, vamos a ver si está bien. La multiplicación es 50. 10 por 5 es 50. La suma es 10 más 5, 1. La resta es 10 menos 5, 5. Entonces, perfecto, está muy bien. Entonces, para los que no tengan terminado este ejercicio, lo pueden copiar. Ahí está. ¿Ya? Entonces, terminen de copiar este segundo ejercicio, por favor. Entonces, como tercer ejercicio, escribir un programa que nos calcule el área de un círculo cuadrado o triángulo. ¿Listo? Escribir un programa que nos calcule el área de un círculo, cuadrado o triángulo. Hasta ahí. Terminen de escribir. Pediremos qué figura queremos calcular su área. Y según lo introducido, se dirá los valores necesarios para calcular el área. Entonces, escribir un programa que nos calcule el área de un círculo, cuadrado o triángulo. Pediremos qué figura queremos calcular su área. Y según lo introducido, pedirá los valores necesarios para calcular el área. Crea un método, esto más para practicar, por cada figura. Para calcular cada área. Este devolverá un número real y muestra el resultado por pantalla. Ya. ¿Qué hemos dicho? Lo primero que hay que hacer, a ver, ¿quién me dice qué hemos dicho? Desde la primera clase creo que les he dicho. ¿Qué es lo que tenemos que hacer primero? Analizar A la ver. pregunta. Analizar el Analizar. Ya, el primer compañero que dijo analizar la pregunta, nombre. Víctor Fabricio Reinaldo Rojas. Ingeniería eléctrica. Gracias. Ya. Lo primero que tienen que hacer es leer el enunciado, analizar el problema, ya, aunque 3 veces lean. ¿Lo ven? Entonces dice,
Escribir un programa que nos calcule el área de un círculo, cuadrado o triángulo. Le diremos qué figura queremos calcular su área. Y según lo introducido, pedirá los valores necesarios para calcular el área. Crea un método por cada figura para calcular cada área. Va a devolver un número real y después muestra el resultado por pantalla. Aquí ya me está diciendo que tengo que crear un método para cada figura. O sea, tengo que tener 3 métodos, ¿no ve? Uno de calcular área del círculo, del triángulo, del círculo, del cuadrado y del triángulo. Para resolver este ejercicio, en matemáticas yo he llevado cuál es la fórmula para calcular un círculo, cuál es la fórmula para calcular un cuadrado, cuál es la fórmula para calcular el área de un triángulo, ¿no ves? Y aparte aquí hay un plus, ¿no? O sea, aquí hay un dato más, que yo tengo que escoger, no les tiene que pedir si van a calcular el área, ya sea del círculo, del cuadrado o del triángulo, ¿no? Y después yo tengo que mostrar en pantalla el resultado. A ver, jóvenes, ¿cómo realizarían este programa? Está excelente, con un switch, con un case, ¿no ves? Con el switch. Está bien. A ver, vayan trabajándolo en sus cuadernos, también en el BlueJ. Pero a ver, voy a revisar. Si hay uno que ahorita voy a revisar en el WhatsApp. Si hay uno que me ha enviado el mismo BlueJ, ahí sí todo en papel me van a enviar. Voy a revisar ahorita. Ya, vamos trabajando. El que termine en el BlueJ me pasen en su cuaderno. Ya no, este ejercicio no me pasen en BlueJ, en cuaderno, por si acaso. Lo copian del BlueJ a su cuaderno, no sé. Estoy enviando. Está bien, van a trabajar con el case, con el switch, pero tienen que utilizar los métodos, ¿ya? Ya, les voy a dictar el ejercicio 4 más, dice, ¿ya? Dice así: crear un programa atentos, ejercicio número 4. Crear un programa que nos genere una cantidad de números enteros aleatorios que nosotros le pasaremos por teclado. Crea un método donde pasamos como parámetros
¿Entre qué números queremos que los genere? Crea un método donde pasamos como parámetros entre qué números queremos que los genere. Podemos pedirlas por teclado antes de generar los números. Podemos pedirlas por teclado antes de generar los números. Este método devolverá un número entero aleatorio. Muestra estos números por pantalla. Dice. Este método devolverá un número entero aleatorio. Muestra estos números por pantalla. Ya, como quinto ejercicio dice, crea un programa que nos pida un número por teclado. Que nos pida un número por teclado. Y con un método se lo pasamos por parámetro. Y con un método se lo pasamos por parámetro. Para que nos indique si es o no un número primo. Para que nos indique si es o no un número primo. Debe devolver true si es primo, si no, false. Debe devolver true si es primo, si no, false. Ya. Vamos resolviendo estos ejercicios. Mientras ustedes están resolviendo, yo voy a crear en el Classroom esta tarea. Ya tienen resuelto el primer ejercicio, el 2. El 3 también es con el case, el switch. Pueden utilizar una variable texto, string, o como han hecho sus compañeros. O sea, le han dicho, si es 1, el área del círculo. Si es 2, del cuadrado. Si es 3, no, del triángulo. A ver, pueden switch. Pueden hacer de esa manera también. O con una cadena que diga círculo, triángulo y cuadrado. Vayan copiando mientras creo la tarea en el Classroom.